Pues mire, bueno, pues podemos decir, ¿no? Que cicatrices tan feas, ¿verdad? Pues es como que lo común que dice, mira cómo me quedó la cicatriz. Pero no queda solamente en un discurso, sino queda, pues precisamente en lo que puede afectarnos posteriormente a la operación, a la cortada que nos hicimos y incluso a una cicatriz, ya pasando de una pulgada, puede afectar incluso pues nuestras funciones en nuestro cuerpo. Y para hablar de ello y mucho más, pues tenemos aquí los grandes conocimientos de nuestra amiga y colaboradora Dania Álvarez, que es fisioterapeuta de carrera. ¿Cómo estás, Dania? Muy buenos días. ¡Qué milagro! Hola, buenos días. Pues sí, ya tenía un ratito que no venía por aquí. Sí, pues yo pensé que andaba en Estados Unidos, dije, ya luego más de repente la vi, dije, ya regresaste, dice, no, hombre, ya tengo como 3 meses, dije, caray, bueno, pues pasa muy rápido el tiempo. Oye, qué interesante tema de las cicatrices, porque pues uno pensaría que pues ahí está, es una huella del tiempo y se acabó, y resulta que no, que afecta nuestro día a día, sin darnos cuenta. Es bastante importante esta parte de la cicatriz, que nadie tomamos en cuenta, nadie. O sea, realmente yo creo que el 1% de la población, tanto en médicos como pues sí, en la vida cotidiana, solo el 1% de la población sabe que le afecta una cicatriz, ¿no? La más común actualmente es la cicatriz del cáncer de mama. O cuando retiran una mama, que les cortan de la parte de lo que es el seno a lo que es la axila, parte posterior, y eso, la cicatriz ya no les permite volver a levantar el brazo. Eso es muy común, bastante común, más de lo que nos imaginamos. Mira nada más. Oye, a ver, y la de la cesárea. Sí, la cesárea. La de la cesárea también es bastante común y muchas de las ocasiones dicen, no, yo ni la siento o no, yo ni en cuenta. Pero ya cuando empezamos a revisar la postura, le preguntamos a la persona si se estriñe o si tiene calambres de repente, en especial ahorita con esta temporada, es cuando más se nota. Y cuando estamos revisando, hay gente que ni tiene 15 años, por ejemplo, y hasta que la estamos revisando se da cuenta que no tiene sensibilidad. Qué interesante. A ver, vamos por pasos. Vamos a hablar de la cesárea. Perfecto. Pues dice uno, pues bueno, pues eres mujer, te tocó, Dios lo dijo así, etcétera, etcétera. No sufriste el parto, ¿no? Y claro, todo lo que implica, pero ahí te queda no solamente el niño y la niña, sino te queda esa cicatriz. Y es la cicatriz más profunda que hacen. Es la más profunda. Ese es el primer punto, es la más profunda. Rompen las 3 capas de piel y rompen las 3 capas de músculo y todavía rompen la última capa, que es la fascia, para abrir la matriz. Entonces, o sea que te rompen en dos partes completamente. Y después queda ahí la cicatriz, algunas bonitas, algunas feas. No es cuestión de estética, entonces, Dania, tiene que ver con el proceso de cicatrización, sí, que tiene que ver con esta parte de desde el cómo empieza a cicatrizar. Ajá. Para empezar, normalmente una cicatriz por cesárea, en automático, ¿no? Al día siguiente o ese mismo día ya están vendando a la persona. Sí. No es malo, pero sí produce cierta sudoración en la herida, porque obviamente para empezar está en una zona en donde existen pliegues y en eso, esos pliegues pues obviamente producen pues humedad. Entonces, para empezar desde ahí ya le estamos produciendo humedad a una cicatriz que obviamente no debe de tenerla. Segundo, tenemos que darle un proceso natural a la cicatriz. Para empezar, nos abrieron y obviamente pues trae consigo inflamación, edematización, coloración, cambio de temperatura, que es un proceso natural de la inflamación. El problema es que si no le damos un correcto proceso inflamatorio, entonces podemos tener como consecuencias algunas de las situaciones, por ejemplo, que se forme el tipo de cicatriz que se forme, si se infectó, si no está cerrando correctamente. Una cicatriz debe de cerrar en aproximadamente de 8 a 15 días. Uh-huh. Ese sí o sí, máximo 15 días. Si no cierra los 15 días, algo está sucediendo que nos puede alarmar.
El cambio de coloración tiene que ir disminuyendo, empezando porque primero tiene un color como morado, Sí. como si fuera moretón. Después va cambiando a cafecito y después empieza a tomar el color natural de la piel. Pero si ese color no desaparece o no cambia, algo está sucediendo también. Ese es otro signo alarmante. Hay gente que después de 15, 20 años dice, es que yo tengo la cicatriz como si estuviera recién operada o 15 días después por el color o porque todavía se sigue inflamando o porque también tiene todavía tiene cambio de coloración o cambio de temperatura. Este es otro signo alarmante de que algo está sucediendo en esa cicatriz. Entonces, cuando es la cesárea, sí, ok, te vendan, pero no podemos pasar todo el día vendadas porque también la cicatriz tiene que respirar. Ese es un punto importante. El segundo, debemos de empezar con un poquito de frío en las zonas, no en la cicatriz, obviamente, sino cerca de las zonas, para bajar un poquito la inflamación. Y recién retiren puntos a los 8-15 días, empezar con un ligero masajito que se lo puede proporcionar la misma mamá, ¿verdad? Y empezar a darse masajito para que la cicatriz no se vaya adheriendo y ya después, terminando la cuarentena, porque sí tenemos que esperar a que termine la cuarentena, porque una cosa es que cierre por fuera y otra cosa es que cierre por dentro. Claro. Entonces, terminando la cuarentena, entonces sí, acudir a rehabilitación para saber cuáles fueron las consecuencias de esa cicatriz. ¿Por qué? Porque puede dejar desde una mala postura, porque se siente como tironés, se puede sentir como que quedó un hilito por dentro y dices, ay, es que a veces me estiro y siento como que algo me jala. Y entonces ya el cuerpo mejor lo acomodas a como no te duele. Exacto. Y la tercera puede quedar adherencias y contracturas cerca de la cicatriz. Y esas hasta parecen como celulitis, se ve como tipo celulitis cuando hay ese cambio en la piel. O sea, en resumidas cuentas, vaya, y no es que le vayamos a tirar a nuestros médicos, que queremos mucho, a los médicos en el tema de cicatrices solamente les interesa que no se infecte. Correcto. Y ya, con que no se infecte, ellos son felices. Me lavo las manos y está bien. Claro. Y quédate con tus churrotes ahí. Tenemos que tener ese tipo de cicatrices. Es normal, se puede evitar, es parte de lo que estás diciendo. Existen diferentes tipos de cicatrices. Por cierto, ahí hay una placa, una lámina. Le decía, estamos como en los 80s que íbamos a la escuela, y hay una lámina, se la podamos ver los tipos de cicatrices, que la tenemos ahí para que nos lo platique nuestro productor Rodolfo Villanueva Don. Tenemos ahí una... Sí está, ¿no? Sí, hay diferentes. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué pueden ser diferentes? Ese es un proceso natural de la piel. O sea, el tipo de cicatriz es la última. Hay otra. Esas. El tipo de cicatrices es un proceso natural de la piel. Es un proceso que nuestro cuerpo puede dar esa forma, pero también involucra mucho el tipo de actividad, si reposamos, si la cuidamos, si se infectó, si tuvieron que volver a abrir o tuvieron que volver a hacer un punto. O sea, incluyen muchos factores, pero la más común, que es la queloide, que es la que queda como tipo gusanito, que es la que tenemos del lado derecho en la parte superior, en la tercera, esa es la más común, ¿no? Y que dicen, no, es que es normal. Sí es normal hasta cierto punto, pero no es normal que quede con un color rojo toda la vida. Oye, sí, ahora que lo dices, quedan rojas. Sí, eso quiere decir vivas, ¿no? Que queda mucha vascularización en la cicatriz y que tiene su propio riego sanguíneo, por así decirlo. ¿Y no? Y no. No debería de pasar eso. Entonces, la Siri quiere meterse en la plática, ¿cómo chismosa. ves? Sí. Entonces, esa es algo que no debería de suceder. Las hipertróficas, que significa que son hundidas, o sea, que se hace como un hoyito literal hacia adentro, que es lo que tenemos en la parte de abajo, y la parte del lado derecho abajo es la que tenemos como contractura muscular, que sí más bien parece que tiene celulitis, no una cicatriz. Entonces, ese también es un punto súper importante porque eso afecta no nada más a esa área, sino afecta a todo lo que rodea esa área, porque entonces está jalando músculo y piel de otro lado. Entonces, sí es muy importante esta parte de decir, tengo una cicatriz y qué afectaciones tengo por esa cicatriz.
Y si ya pasó mucho tiempo de la operación y ya tenemos nuestra cicatriz, No hay importa. que interesarse en eso. Ahorita actualmente hemos tenido varios pacientes en donde llegan y los vemos, no sé, modificados de la marcha, o llegan con dolor de rodilla, o llegan con dolor de cadera, y ya cuando los estamos explorando, resulta que tuvieron una fractura de cadera o una operación de cadera, una operación de rodilla, y que la cicatriz es el primer factor de lo que está interviniendo. Bueno, pues el primer ejemplo que nos diste del cáncer de mama y de esta operación tan de por sí invasiva, claro, es el ejemplo claro de lo que estamos platicando, de la movilidad de un brazo a causa de una operación, que diría uno, pues no. Y luego vamos, pues porque así es, ¿verdad? El protocolo, tú platicas con una señora después de un post-cáncer o que le retiraron el seno o le tuvieron que abrir y retirarle alguna parte del seno y te dice, no, ya fui al seguro y me dieron estos ejercicios. Sí, le dieron el ejercicio de subir, bajar, abrir, cerrar. Pero la señora no lo va a hacer porque le duele. Pero nunca le dijeron que tenía que manejar texturas, nunca le dijeron que tenía que manejar la cicatriz, nunca le dijeron que tenían ciertos puntos de signos alarmantes, porque a ellos, como bien lo mencionamos, les interesa solo la parte, pues sí, médica, ¿verdad? Sí, médica, sí. Que nos infecte, que esté cicatrizando, que haya cerrado, etcétera. Pero la parte estética no les interesa. ¿Por qué? Porque pues ya no es su área. Así es. Entonces, no es que sea nada más estético, sino también físico. O sea, esta parte de decir, es que no lo puedo levantar porque siento que me tira. Sí, cuando hay un cáncer de mama y que retiran parte del seno, jalan piel de lo que es la parte posterior de la espalda hacia el frente, y entonces esta parte de hecho, si nosotros notamos a una persona, y es muy notorio, alguien con un posoperado de cáncer, porque tiende el hombro hacia enfrente, y por más que lo trata de regresar, ya no puede, porque toda esta parte está lesionada. Y no nada más fue la piel, sino también los músculos, porque también en este caso, pues abren músculos y piel, nada más que las capas de músculos son más delgadas que en la cesárea, pero sí traen muchas consecuencias a largo plazo. Y muchas ocasiones, como bien lo mencionamos, se quedan con un color o negro, que quiere decir que se está necrosando esa parte de la piel porque no recibe la vascularización correcta, que le decimos que hasta cierto punto es normal, lo cual no es cierto. O se quedan rojas, como si recién las hubieran operado. Lo que acabamos de platicar. Entonces existen esos dos puntos súper importantes. Hemos tenido pacientes que con el hecho de tratar la cicatriz, mejora mucho por ejemplo, una tipo cesárea, que no nada más es por cesárea, sino que también puede ser una apendicitis, puede ser vesícula, que también ya te las hacen chiquitas, puede ser por alguna pancreatitis, alguna otra sintomatología digestiva, que tienen que hacer cicatrices parecidas a la de la cesárea. Nos hemos dado cuenta que el paciente mejora muchísimo en cuanto al abdomen, mejora el estreñimiento, porque hay quienes se estreñen después de una operación como esta, mejora el estreñimiento porque pues obviamente la piel está trabajando correctamente. Es que ahora que ya lo visibilizas, pues imagínate una persona que prácticamente le partieron la espalda, pues de modo que no tenga complicaciones por la simple cicatriz. Claro, una de las más comunes también son las posfracturas. Sí. Cuando tienes una fractura en cualquier parte del cuerpo, sea muñeca, sea la rodilla, sea la cadera, por ejemplo, mucha gente dice, es que tengo la cicatriz y ahí está bien bonita. Pues sí, pero no le permite hacer el movimiento normal porque al jalar, sienten que jalan la cicatriz, ¿no? Así es algo que dices, pues ¿cómo no voy a poder mover la mano? Pues no, porque no hemos tratado la cicatriz. Y esta parte también de lo que es la sensibilidad. Actualmente, aún tengan 15 años de operados, 20 años, les sigue doliendo con el cambio climático, y eso tampoco no debe de suceder. No debe ser normal. Oye, y ese mito, o no sé si sea mito o no, de decir, es que este doctor cose muy bonito, o me cosió como si fuera puerco, no sé, ¿verdad? Frankenstein. Sí, ¿es cierto o no? Sí, pero no sabemos el por qué. O sea, pues es que tendría uno que entrar a la cirugía y saber, pues, por qué, ¿verdad?
porque a veces no es culpa del doctor, ni es culpa de nadie, ni del anestesiólogo. Aquí vamos a no echar culpas de nadie. Sí, no, claro. Pero, por ejemplo, cuando es un posfracturado y que tienen que detener la sangre, esas operaciones se tienen que hacer máximo 2 horas, porque si no, entonces empieza a haber una falta de riego sanguíneo y puede haber complicaciones en las operaciones. Entonces, a veces, ya por tiempo, por falta del tiempo, cosen, pero rapidísimo. Hay quienes dicen, me tardé 40 minutos en operar. No, hombre, tengo tiempo, y hasta casi les ponen una florecita y les forman ahí el nombre con la aguja y todo, ¿verdad? Quienes tienen más tiempo son quienes sí pueden dedicarse estéticamente más a que quede más bonita. Y pero quienes lo hacen más rápido por el tiempo de la operación. Pero finalmente no lo es todo, porque ahí lo único que estás cerrando es la superficie. Bueno, no la superficie, estás cerrando una herida, bueno, para proteger. Pero finalmente el daño al cuerpo ahí está, o sea, la cicatriz es solamente la parte de arriba. Una cesárea y una placa, abres todas las capas de la piel. Sí. Entonces son dos, ¿cómo se dice? Son 2 cocimientos. Uno interno, que es para los músculos, y el otro es externo. Entonces aquí, por eso lo que mencionaba ahorita, o sea, no nada más es el proceso de cicatriz visible, sino el proceso de cicatriz interno. Sí, a lo que voy, por eso nada más contextualizar mi pregunta. O sea, mi pregunta tiene que ver con estética, y lo que tú estás hablando tiene que ver con la gran afectación de una operación y de una cicatriz, con después, pues, la movilidad incluso, ¿no? Sí, la movilidad, eso es lo más importante. La movilidad. Así es que, pues sí, igual tampoco le eche la culpa al doctor si le cosió bien o mal. Finalmente el daño ahí está, porque la cicatriz, sea pequeña o grande, te va a afectar. Tiene afectación, y como bien lo mencionamos ahorita, lo que es la sensibilidad, que es lo que más queda afectada, se altera con el cambio climático o se altera con la ropa. Sí. Hay ropa que dice, no, es que si no me pongo una venda o no me fajo o no me pongo, no sé, por ejemplo, la lana, que no es fácil que la gente, cualquier persona la cotidiana, o sea, sin cicatriz o con cicatriz, no es fácil que la lana lo podamos tolerar porque pica un poco. Entonces, en una cicatriz que hay una afectación, no nada más física, sino también interna, pues obviamente hay gente que siente que hasta calambres le da, o sea, con ciertas texturas o con ciertas ropas. Hay gente que de plano, después de una cesárea, no se puso pantalón de mezclilla porque no lo tolera. E imagínate las mujeres que traen 2 o 3. 3 es lo máximo, ¿verdad? ¿No 2? Se supone que 3 es lo máximo, pero pues hay gente que se avienta 4 o 5 cesáreas. O sea, sí, no debería de suceder porque la piel se vuelve más delgada. Hay que recordar también que cada cicatriz, una encima de otra, pues la piel se vuelve cada vez más delgadita. Sí. Oye, ¿y esa mentada ráquea? La raquia, sí. ¿Cómo se escribe? ¿Con Q? Con Q. Raquia. Pues es la que le ponen a general, es la anestesia general, la que le ponen a las embarazadas, en especial para la cesárea, la que le ponen a los fracturados, en especial de cadera o de lumbares o de rodilla a veces en estos casos. Entonces a mí cuando me pusieron la raquia. Habría que saber exactamente cuál fue, porque sí varía mucho, pero es la más común. Y normalmente tienen dolor en la parte de la espalda. Y si hubo estuvo la raquia en la parte de las lumbares, que va exactamente en medio de la columna, y todavía operaron alguna parte del abdomen, normalmente esa gente ya no se suele enderezar, porque o le duele la cicatriz o le duele la espalda. O sea que ahora sí que estás entre la cicatriz y la raquia, ¿no? Sí. Literalmente. A ver, esta es una pregunta interesante, porque luego dicen, bueno, ¿y si se me borra o sea, si me mando a operar la cicatriz de forma estética? O sea, no se ve. Ajá. Pero de todo modo la afectación ahí está. Tendríamos que valorar, porque obviamente si por algo se la retiraron, ¿no? Ajá. O sea, el quitarte una cicatriz queloide quiere decir que había una afectación antes. Habría que saber qué proceso de cicatriz, o sea, qué proceso. No, pero si fue meramente estético, si fue meramente estético, yo no quiero traer esta cicatriz, me la quito. Es que hay doctores que sí se enfocan en decir, ok, voy a abrir, voy a raspar, voy a limpiar y quito cicatriz. Hay
quienes no, hay quienes de plano nada más una resanadita, un láser, porque es con láser o es con ¿cómo se dice? Ay, se me fue la otra palabra. Hay un método para quitar la cicatriz, pero sí, sola físicamente. Si no hubo un trasfondo desde cómo está la piel, el color, si hay adherencias, si hay celulitis, bueno, que es lo que nosotros le llamamos, entonces sigue habiendo una afectación. Es interesante. Bueno, entonces, si usted se ha identificado con todo lo que platicamos, pues es importante que sepa que también es una de las áreas, pues, de la terapia física. De la rehabilitación. Sí, de la rehabilitación. Sí. Que, por cierto, mañana es el Día Internacional de la Discapacidad, ¿verdad? Sí, mañana es el Día. Qué bueno, mire, hasta coincidió. Se lo va a mandar a... Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora sí, como dijo mi abuelita, por hacer un bien hicimos un mal. Ahorita le van a llover novios, yo creo, a Dani Álvarez. Bueno, perdón, ya lo borramos. Bien. Ahí estás en Héroes Potosinos, casi esquina con Victoria. Para este tipo de temas son muy finos. Mucho, bastante, hay que ver, pues hay que valorar bastante lo que es los factores que tiene, el tiempo, obviamente el tiempo también es muy importante, el área donde se encuentra, como bien lo mencionábamos, 25, falta un 2, 25-75. Sí, no, pues sí, imagínate, primero nos equivocamos y luego lo pusimos mal. Ándale, gracias. Bueno, fue el que nos mandó ella como quiera. Hay que valorar el color, porque por ejemplo me pasó con una persona, la señora tardó mucho en cicatrizar, sí, pero aquí hubo un mal manejo de la cicatriz. A ella la operaron en agosto del año pasado, en octubre la tienen que volver a abrir porque se le infectó, se empieza a cerrar la cicatriz, empiezan a manejar la cicatriz para darle un proceso de que más rápido sane, que eso realmente no existe, porque es un proceso natural de la piel. Así es. O sea, no existe el de que, te voy a poner una inyección para que cicatrice más rápido, no. Es como el que dice, es que el cartílago se regenera, tampoco. Entonces, no hay ningún proceso que acelere el proceso de cicatriz, porque es un proceso natural que el cuerpo tiene que ir adaptando. O sea, entonces, si alguien les vende o si alguien les quiere proporcionar algún medicamento para cicatrizar más rápido, no existe. ¿Ayuda a la cicatrización? Sí, pero no existe que te diga, en 3 días te va a cicatrizar. Jamás. Ese es otro punto importante. Entonces, la señora siguió con su cicatriz abierta de rodilla, hay que recordar esta parte importante. Entonces, entre más tiempo pase y no vaya sanando esa cicatriz, obviamente el color va cambiando. Llegó conmigo en junio y la señora todavía tenía ciertos puntos de la rodilla abierta. Entonces empezamos más bien a volver a hacer un proceso inflamatorio agudo en lugar de que sea crónico. Volvemos a hacer que vuelva a inflamarse la rodilla para que el proceso sea natural y entonces haya una reparación interna hacia lo externo, no de lo externo a lo interno. Y entonces empieza a cicatrizar y sí, en 15 días, ahora sí se notó el cambio. Obviamente si ya traíamos una cicatrización muy mala de 10 meses anteriores, no va a cerrar en 15 días, pero sí ya va a notarse más en 15 días. Esta persona se tardó aproximadamente como 6 semanas en cerrar ya completamente la cicatriz, pero sí hay que recordar estos puntos importantes, lo que es que tenga una buena fase inflamatoria, que tenga una fase prolífera, que es donde ya empieza a recuperarse, y una buena fase de recuperación, que es todo lo que vamos a notar a los lados. También una muy común, las cicatrices estéticas por lipos. Ajá. Las lipos también se tiene que manejar forzosamente la cicatriz. Y a veces el doctor dice, bueno, que le vaya muy bien, ya está operada, adiós, que le vaya muy bien. Bueno, pues volvemos a resumir. Normalizar que ante un cambio tan fuerte de nuestro cuerpo, la terapia física es nuestra mejor aliada. Sí, y un proceso entre más rápido llegue, por ejemplo, la operaron, no sé, hace 2 meses. Si llega a rehabilitación es muchísimo más rápido las sesiones, o sea, es menos sesiones que en un proceso que tiene 15 años. ¿Por qué? Porque cuando tiene 15 años hay que valorar
qué modificaciones hay en la marcha o modificaciones posturales, Claro. etcétera, el color, la inflamación, el edema, pero puede ser, no es tan lenta como otro proceso de rehabilitación, por ejemplo, como un esguince, como una fractura, etcétera. Suele ser más rápido una cicatriz, ¿por qué? Porque trabajamos a nivel vascular. Excelente, muy bien. Bueno, pues ahí está nuevamente, ahora sí el número oficial, el número correcto de Rehabilítate. Está esta clínica que está ubicada en Héroes Potosinos, esquina con Victoria, de la Casi cual es esquina con Victoria. casi esquina con Victoria, de la cual es, pues bueno, pues encargada, titular, dueña Dania Álvarez, nuestra terapista de cabecera. Dania, muchas gracias, bienvenida, y ya no te nos despegues tanto. Muchas gracias, no, ya Muy bien, por acá. perdón ahí perdón por el, a ver si no se enoja tu papá. Hasta luego.